el Señor. O me desanimo, o lloro hasta languidecer, o me fortalezco en el Señor. Así que vamos esta vez al libro de Salmos capítulo 11, siguiendo el orden cronológico de los salmos que David escribió en la Biblia. Vamos a ver el libro de Salmos capítulo 11, y David va a escribir este salmo en un momento muy importante en su vida, cuando el hombre tenía que enfrentar a un enemigo acérrimo. Saúl iba a recibir la traición de un grupo de vecinos de Keila, la ciudad que él liberó, y parece mirar al cielo y no encontrar respuesta. ¿Y cómo hacemos en circunstancias así, David? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Es la razón de Salmos capítulo 11. Y vamos a ver la palabra de nuestro Dios, del verso 1 al verso 3. Usted sabe, hermano, a medida que él encuentra, le invito a ponerse de pie en reverencia a las Escrituras. Salmos capítulo 11, del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte, cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? He predicado este salmo muchas veces, he memorizado este salmo, es uno de los salmos favoritos en la palabra del Señor. En mi vida ha sido de gran bendición en los días de aflicción, y espero que lo sea a su vida esta noche. Pero esta vez titularemos el salmo basándonos en el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos. Aquí el salmista plantea una hipótesis. Dice: ¿qué pasa si fueren destruidos los fundamentos? Vamos a orar. Padre, suplico tu gracia, Señor. Entiendo que yo soy pobre pecador, y a pesar de mí habla este pueblo. Hemos venido a escuchar tu palabra, no mis palabras ni las palabras de hombre alguno, sino tus palabras. Tú sabes por lo que algunos hermanos, Señor, están atravesando: el dolor, la angustia, la debilidad, la enfermedad. Hay hermanos que han recibido muy malas noticias sobre su salud, y pienso en muchos de ellos, Señor. Y hemos pasado estas aguas, y quizás, Señor, en los días que vendrán, hay algún hermano que pasará. Padre, enséñanos a fortalecernos. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bendice tu palabra. En el nombre de Cristo te suplico. Amén. Hermano mío, por favor, ocupe su lugar. La última vez que estamos meditando en la historia de David, estábamos meditando en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22. Libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22. David está escapando por su vida de las garras de Saúl, y se refugia en Gad, en la tierra de los filisteos, y de convertirse en el enemigo público número 1 del pueblo del Señor, se convierte en el enemigo público número 1 de los filisteos. Así que también está escapando de los filisteos. La Biblia dice en 1 Samuel 21, versículo 12, que tuvo gran temor de Aquis. Fingió estar loco para enfrentar su problema y escapó. Y en 1 Samuel capítulo 22 encontramos que David ahora se refugió en la cueva de Adulam. Está allí juntamente con todos los que se juntaron, afligidos, endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. En cada una de estas circunstancias hemos visto cómo David aprendió a fortalecerse. Cuando estuvo delante del rey de Aquis, cuando estuvo en la cueva de Adulam, cómo aprendió a fortalecerse David. Luego hemos estado meditando en nuestra historia, cuando luego, a partir del versículo 6 en adelante de 1 Samuel capítulo 22, David se entera de la gran desgracia. David mintió, estuvo buscando refugio en este lugar que era el templo del Señor, y se encontró allí con Doeg el edomita. Días después, Doeg el edomita da la noticia a Saúl que David fue ayudado por los sacerdotes del templo, y Saúl se ensaña y mandó a matar a los sacerdotes. Y Doeg el edomita, este hombre, llega y mata a los sacerdotes, y luego se va a la ciudad de Nob y mata a todos los habitantes de la ciudad, de los sacerdotes. ¿Y qué has de hacer, David, cuando las consecuencias de tu pecado te alcanzaron? ¿Qué has de hacer, David, cuando ves a un hombre tan terrible, tan injusto, tan despiadado como Doeg el edomita, aparentemente salirse con las suyas? Y también nos enseñó la palabra de Dios cómo fortalecernos a lo largo de los salmos. Ahora llegamos al libro de 1 Samuel capítulo 23, y David sigue su curso, David sigue escapando,
Y la palabra del Señor nos enseña en el libro de 1 Samuel capítulo 23, que David se encuentra en una circunstancia también otra vez difícil. Oh, como usted verá, hermano, la batalla es día a día. Cada día enfrentamos una batalla. Gracias al Señor por las victorias de ayer, pero hoy también necesitamos victoria. David escapando de un lugar en otro lugar, en la cueva de Adulam. Oh, ahora David escapa al desierto, pero ahora estamos en 1 Samuel 23 y David se encuentra refugiado juntamente con sus compañeros, y la palabra del Señor nos dice que dieron aviso a David en el versículo 1 que los filisteos están combatiendo a Keila. Keila era una ciudad que se encontraba al oeste de Jerusalén, y la palabra del Señor nos va a enseñar que David va a buscar la voluntad del Señor en el versículo 2 en adelante, diciendo: Señor, descenderé a Keila. Y Dios le dice: ve David, ve, Señor, me dará la victoria. Y Dios le dice: sí. Así que David, tomando a sus 600 hombres, va a dirigirse hacia el oeste y va a buscar a librar a los vecinos de Keila de la mano de los filisteos. El temor de los 600 hombres es bastante patente. David, pero conoces que la ciudad de Keila es una ciudad encerrada. Incluso la palabra Keila significa sitiada, encerrada. Era un lugar con un solo acceso y una sola salida. El temor era grande. Allí nos vamos a exponer a Saúl, pero sin embargo David dijo: no, vamos a Keila. La palabra del Señor anima. Es la voluntad de nuestro Dios. Ellos llegaron a Keila. Dios dio victoria. Libraron a los vecinos de Keila de la mano de los filisteos. E inmediatamente sucede lo que más temía David. Y lo que más temían los 600 hombres que lo acompañaban. Saúl se enteró que David está en la ciudad de Keila. Así que alistó a los mejores de sus hombres y con un poderoso ejército se dirige a destruir a David. David se entera de esto y dice: ahora, Señor, ¿qué vamos a hacer? Mire 1 Samuel capítulo 23, en la palabra del Señor, el versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila al destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Luego dijo David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Oh, hermano mío. Y en el versículo 7, 1 Samuel 23, esta declaración da Saúl sobre David. A la mitad del verso dice: entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Se ha encerrado. Hermano mío, David está en una circunstancia muy penosa, muy difícil. Hay un grupo de hombres que está lleno de temor alrededor de él. Sucedió lo que más temían. Saúl viene. Y David consulta: Señor, ¿Saúl descenderá? Sí. ¿Los vecinos me ayudarán o me entregarán? No, os entregarán. Mira a un lado, mira a otro lado. No hay lugar donde ir. No hay ayuda. Si Saúl desciende, es posible que destruya a David y a sus 600 hombres. No hay lugar a salida. Los vecinos de Keila están dispuestos a traicionar a David, a pesar que él los libertó de la mano de los filisteos. Hasta parece mirar al cielo y no encontrar respuesta, porque Dios dice: descenderá Saúl y os entregará. Y Saúl está en su corazón diciendo: finalmente voy a atrapar a David. Se ha encerrado, no tiene lugar a donde ir. Mi amado hermano, podemos mirar a David en un instante y preguntarle: David, en medio de las circunstancias, dentro de la ciudad encerrada con cerraduras y un grupo de hombres temblando, el grupo de Keila dispuesto a entregar, y Saúl llegando a 1000 kilómetros por hora, ¿qué has de hacer, David? ¿Cómo salimos de estas circunstancias? Cuando no hay lugar a donde ir. Cuando la palabra de Dios dice en el Salmos capítulo 11, cuando no hay lugar a donde ir. Cuando el versículo 2 dice: cuando los malos tienden el arco. ¿Qué has de hacer, David? Cuando disponen sus saetas sobre la cuerda para se atar en oculto a los rectos de corazón, posiblemente refiriéndose a aquellos que los van a traicionar. ¿Qué has de hacer, David? ¿Qué has de hacer, David?
¿Cómo nos fortalecemos en el Señor cuando no hay un plan para enfrentar las circunstancias? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor cuando no hay salida? Cuando no hay salida. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? El libro de Salmos capítulo 11 en el versículo 1, la palabra de Dios dice: en Jehová he confiado, pero luego dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Mientras David está caminando de un lado al otro, posiblemente el grupo de 600 hombres le dice: David, hay una sola cosa que podemos hacer. Tenemos que escapar de las manos de este enemigo. Escapemos, escapemos. Todo el grupo tiene algo en común. Los hombres están llenos de temor, de tal forma que quieren huir de manera despavorida, como aquel que está corriendo pronto de un peligro. Así que, mi amado hermano, David viene delante de nosotros y nos dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo decís a mi alma? Y David dice: esta no es la solución. La solución no es llenarnos de temor y correr despavoridamente de las manos de Saúl. La solución no es escapar. La solución no es deprimirnos. La solución no es refugiarnos en nuestras propias fuerzas. La solución no está en vivir lleno de angustia y de temor. ¿Qué has de hacer, David? ¿Qué has de hacer, David? A lo largo de la palabra del Señor, el salmista se identificó con muchas aves en las Escrituras. Por ejemplo, en la palabra del Señor, en el Salmo 103, en el versículo 5, David se identificó como un águila, cuya alma, cuya vida se renueva. Y en el Salmo 102, en el versículo 6, David se identificó como un búho entre las ruinas. En el Salmo 102, en el versículo 7, David se identificó como un gorrión solitario en el tejado. Y en otras oportunidades David también se identificó como un pelícano en el desierto, pero nunca como una avecilla que corre de manera despavorida. Este no es el plan, esta no es la solución. Si los fundamentos fueron destruidos, si lo que es seguro no está, si el respaldo que querías tener no está, si la escapatoria que tenías enfrente tuya ha sido cerrada, ¿qué has de hacer? ¿Qué has de hacer? Bueno, las fuerzas tuyas son pocas y las fuerzas del enemigo son muchos. ¿Qué hemos de hacer si los fundamentos fueron destruidos? Así que una vez más vemos el corazón de David y dice: la respuesta no es escapar, la respuesta no es llenarnos de temor, la respuesta no es quejarnos en contra de Dios, la respuesta no es deprimirnos, la respuesta no está en victimizarnos, la respuesta no está en lamentar hasta desfallecer. No. ¿Qué ha de hacer el justo? Hermano mío, al igual que David, muchos de nosotros enfrentaremos una circunstancia parecida, donde no hay lugar a ir. Últimamente he estado hablando con muchas personas y hermanos que han estado bastante enfermos. Y llega el momento en su vida donde dice: no sé qué más hacer. ¿Cómo enfrentar la situación económica? ¿Cómo enfrentar los problemas de salud? ¿Cómo voy a enfrentar los problemas en mi hogar? Me encuentro a veces solo y he visto a muchos llorar. He visto a muchos desfallecer. Y me incluyo dentro de esto. Cuando pasamos momentos difíciles, nuestra fe se hace pequeña, pequeña, pequeña. Y no hay lugar a donde ir. Y lo que era seguro aparentemente se cayó. Si los fundamentos, es decir, lo que es estable, lo que nos sostiene, fueron destruidos, la palabra aquí son derribados por completo, ¿qué ha de hacer el justo? Si en algún momento, hermano mío, lo que era seguro en su vida aparentemente se cae, ¿qué ha de hacer? Hay fundamentos en la vida de todo hombre que tienen que estar presentes en su vida para sostenerlo. Nosotros necesitamos o no economía para subsistir. Por eso trabajamos. ¿Qué haríamos nosotros sin el dinero suficiente? ¿Cómo compraríamos el pan? ¿Cómo compraríamos el abrigo y el sustento? ¿Cómo pondríamos un techo sobre nuestras cabezas? ¿Qué pasa si llegan días de recesión? ¿Qué pasa si es despedido de su trabajo? ¿O qué pasa si pierde de un momento a otro todos sus bienes, como Job? Hablaba una vez con un hermano que perdió su casa en un instante. Estaba volviendo del servicio y al encontrar su barrio, miró que toda la gente estaba amontonada. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice: vecino, tu casa
se está quemando. Gracias a Dios, toda la familia había decidido ir ese día a la iglesia. El que se hubiese quedado hubiese sufrido. Pero, ¿qué ha de hacer ahora? Sí es fácil decir, confía en el Señor. Sí es fácil decir, gózate en el Señor. Sí es fácil decir cuando todo está bien, cuando hay fundamentos que nuestra vida palpa y sobre ella estribamos o descansamos. Pero ¿qué pasaría si todo esto es quitado? Si en un instante perdemos todo lo que tenemos, si en un instante perdemos a los que más amamos. He conocido hombres cuyo fundamento estaban en su esposa. ¿Qué pasa si el Señor se lleva a nuestra esposa? He conocido hombres cuyo fundamento estaban sobre sus padres. ¿Qué pasa si Dios se lleva a nuestros padres o a los que más amamos? Hay momentos en que los fundamentos parecen destruirse. No solo hablando de la economía, no solo hablando de esta ayuda emocional llena de amor que proviene de personas que están alrededor de nosotros como fundamentos. Pero ¿qué pasa, hermanos míos? Que si aparentemente los fundamentos de los cielos parecen caerse. Y doy gracias al Señor porque el versículo 3 solo se queda en una hipótesis, pues dice, si fueren destruidos los fundamentos. Es un caso hipotético, porque el salmista en su corazón responde, puede ser que los vecinos de Keila nos traicionen. Puede ser que Saúl descienda y quiera destruirnos. Puede ser que mi grupo de 600 hombres están llenos de temor. Puede ser que no hay un plan. Puede ser que nuestra fuerza no es suficiente. Puede ser que no hay lugar donde ir. Puede parecer que todos los fundamentos se han destruido. Pero ¿qué ha de hacer el justo? Instantáneamente el corazón de David responde, hay un fundamento que no puede ser destruido en mi vida. Hay un fundamento que pase lo que pase se mantendrá firme. Hoy a lo largo de los salmos David siempre dijo, Señor, cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Hay un fundamento sobre el cual está establecido la vida de David. Hay un fundamento en el cual está establecido la vida de nuestra iglesia. Hay un fundamento donde nuestra familia en el Señor está establecida y es la roca más alta que nosotros, y esa roca se llama Cristo Jesús. Ese fundamento ni las puertas del Hades van a prevalecer contra él, ni el enemigo más poderoso, aunque el mundo se caiga, aunque los cielos lleguen sobre nosotros. E incluso, hermano mío, aunque el enemigo lance sus mejores dardos, aunque la ira misma de Dios se derrame, el fundamento en Cristo Jesús se va a permanecer firme, incólume, erguido, por una sencilla razón. Ese fundamento es la gran roca, nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús. Mi amado hermano, así que ¿qué ha de hacer el justo? El justo no va a escapar, no va a deprimirse, no va a llorar hasta languidecerse. Sí lloramos, hay momentos de quebranto, hay llorando, pero no hasta desmayar. Sí nos entristecemos, pero no como los que no tienen esperanza. Sí nos preocupamos, pero no como aquellos que no tienen un fundamento. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Cómo nos fortalecemos, David? Es la razón del libro de Salmos, capítulo 11. Y brevemente David nos mostrará 3 grandes lecciones que aprendió si los fundamentos fueren destruidos para fortalecerse en el Señor. Vamos a aprender la primera lección. Libro de Salmos, capítulo 11, versículo 1. ¿Qué hemos de hacer cuando no hay salida? Cuando tengo una noticia, la enfermedad que tienes es terminal. Cuando murió alguien al que yo amaba. ¿Qué voy a hacer cuando la economía se destruyó? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aún siguiendo la voluntad de Dios, mira lo que me pasa. ¿Qué voy a hacer? Salmos 11, verso 1, la primera lección que David dice, muy bien, este es el plan. Así que los 600 hombres vienen detrás de David, se congregan alrededor de él y dice David, yo tengo la palabra del Señor.
Y esta es la primera lección que debemos aprender. Este es el plan para fortalecernos en el Señor. Así, en Jehová he confiado. Este es el plan. ¿Cuál es el plan, David? ¿Tienes un arma secreta para vencer a Saúl? ¿Cuál es el plan, David? ¿Has logrado abrir una brecha para escapar de la ciudad? ¿Cuál es el plan, David? ¿Cuál es la estrategia, David? Danos el pensamiento militar, danos la vista de victoria. Pero David no tiene todavía nada de eso. Simplemente dice, lo primero que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a confiar en el Señor. Es el plan. Hasta el más débil, hasta el más adolorido, hasta aquel que está en el lecho de su enfermedad, puede hacer. Hermano mío, estaba leyendo un poco la biografía del viejo predicador Spurgeon y él dijo lo siguiente: las lecciones más poderosas en mi vida que las he aprendido y las he predicado han sido en el lecho de mi enfermedad. Desde el púlpito de su almohada escribió sus mejores lecciones y sus mejores mensajes. ¿Y cuál ha sido una de las lecciones que aprendió ese viejo predicador? Y él dijo: he predicado muchas veces de confiar en el Señor en días difíciles, pero cuando me tocó pasar las aguas de la enfermedad, es donde recién pude vivir mi mensaje. Es fácil predicar, pero qué difícil es creer y vivir este mensaje de confiar en el Señor. La palabra confiar en el Antiguo Testamento es correr por refugio. Si nosotros depositamos, como dijimos anteriormente, nuestra fe en el Señor, salvación eterna de nuestras almas, ¿cómo no podemos confiar nuestra vida para la salvación del hoy? Seríamos hombres con doble moral delante de Dios. Yo confío que el Señor me salvará del infierno. No puedo confiar que Dios me ayudará en el problema que tengo hoy. Vamos a confiar en el Señor, es lo que vamos a hacer. Vamos a correr por refugio en el Señor. Vamos a mostrar en nuestra vida que nuestro refugio es nuestro Dios. En Salmos 25, el versículo Dios. Salmos 25, Dios. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Salmos 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Salmos 56, versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mi amado hermano, mi amado hermano. ¿Y cuál fue la magnitud de la confianza de David? Como él siempre ha confiado en el Señor, frente al león, él confió al Señor. Frente al oso, él confió en el Señor. Frente a Goliat, él confió en el Señor. Frente a sus previas batallas, confió en el Señor. ¿Cómo no va a confiar en el Señor cuando aparentemente los fundamentos en su vida han sido destruidos? Antes en el Señor, confía ahora en el Señor y confiará mañana en el Señor. Correrá por refugio en su Señor. No va a correr corriendo, no va a correr primero hacia los bancos, no va a correr primero postrándose hacia los profesionales de salud. Lo primero que el hombre va a hacer es correr al Señor. Si lloráramos al Señor como muchos lloran a los bancos, como muchos lloran a los prestamistas, la historia en su vida sería muy distinta. ¿Cuánto quisiera que de veras vayamos al Señor? Busquemos su refugio y depositemos nuestro corazón en Él. Y aquí hay algunas razones por las que David dice, este es el plan. Vamos a confiar en el Señor. Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Por qué razón vamos a confiar en el Señor? Y el salmista dice, porque yo sé dónde está el Señor. Es una buena razón. Dios está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Jehová está en su santo templo. El templo de nuestro Dios es erigido sobre los cielos. La morada eterna de nuestro Dios es una morada gloriosa. La morada celestial de nuestro Dios está sobre todo,
Puede ser que el día sea nublado sobre nosotros, pero la morada de nuestro Dios sigue firme, sigue firme. Puede ser que nos toca pasar por un desierto bastante árido y el calor incesante de nuestros problemas nos asfixian y nos debilitan. Pero el trono del Señor está sobre todo. Las moradas del Señor están sobre todo. Oh, su lugar es su lugar santo. Su lugar no ha sido derrotado por la maldad. Su lugar no ha sido derrotado por Satanás. El Señor está sobre todo. Jehová tiene en el cielo su morada. Jehová tiene en el cielo su gloria. Jehová tiene en el cielo su victoria. Y esas moradas suyas permanecerán para siempre. Y en gracia el templo del Señor está en medio de nosotros. Su presencia en su pueblo, en su iglesia local. Yo sé dónde está mi Señor. No solamente está sobre todo, no solamente está en los cielos, no solamente vive en victoria ya, porque su santo templo nunca ha sido quebrantado por Satanás y por el pecado. Pero también sé que a través de Cristo Jesús, Él está con nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia. En la iglesia. Oh, pero hablamos de un templo también personal. La palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él también está aquí. Él también está aquí. Mi amado hermano, David confía en el Señor porque sabe dónde está. Está sobre todo. Está en medio de su pueblo y está en nosotros. Saúl está en contra de nosotros, pero Dios está con nosotros y a favor de nosotros. Hermano mío, nuestro Dios toma bandos. O está en contra o está a favor de nosotros. Y si todos están en contra, pero Dios está a favor, nosotros debemos estar tranquilos, porque yo sé dónde está. Pero algo más, Jehová tiene en el cielo su trono. No solo está el Señor sobre los cielos, sino que el Señor también está en su trono. En su trono, oh hermano mío, esto es una gran verdad. ¿Cuánto quisiera que ustedes puedan poner esta verdad en su corazón? Cuando el Señor está en su trono, significa primero que lo que está sucediendo está bajo el control de nuestro Dios. Él tiene el control de cada situación. Nada va a pasar sin que Él lo permita en su gracia soberana. Él tiene el control. Si puede conocer cuántos cabellos de nosotros, Él cuenta el número de nuestros cabellos, ¿cómo no podrá contar nuestras lágrimas? Y el salmista dijo la semana pasada que sus lágrimas han sido puestas en la redoma del Señor. ¿Cómo no sabrá cada circunstancia que nos acontece? ¿Cómo no tomará el control de alguien que está enfermo en un hospital? ¿Cómo no tomará el control de su vida de alguien que enfrenta un grave problema económico? ¿Cómo no tomará el control de nuestros problemas que no nos dejan descansar? El Señor está en control. Aunque nuestra casa se incendie, el Señor está en control. Aunque, hermano mío, mañana se proclame una gran amenaza contra nuestras propiedades, el Señor está en control. Aunque la moneda se está devaluando, el Señor está en control. Aunque la inflación crezca, el Señor está en control. Aunque haya hombres corruptos dirigiendo nuestro país, el Señor sigue en el trono. El Señor sigue en control. No solo en el trono el Señor toma el control de todo lo que acontece, sino que también, mi amado hermano, el trono del Señor es un trono firme. Firme. Es decir, el trono del Señor va a permanecer sobre todo trono y sobre toda autoridad. Mi Dios está en el trono. Su trono es firme. Es firme. Y va a prevalecer sobre cualquier otro trono impío. Satanás sí tiene su trono, es el príncipe de la potestad de aire, pero el trono de mi Dios es firme y el trono de mi Dios está sobre ese trono perverso. El trono del Señor. Una de las verdades que nos animó mucho y animó a otros hermanos en nuestro ministerio es hermano, no sé, pastor, por qué pasó esto. Pero cuando entendemos que el Señor está en el trono, toda angustia, toda queja se disipa. Estaba hablando con mi hermana. Qué difícil la circunstancia, sí, pero Dios está en el trono. No sabemos qué pasará durante el tiempo de la cirugía, pero Dios está en el trono, en el control.
su trono es firme. Y hermano, para nosotros es el trono de gracia, donde encontrar el oportuno socorro. Porque este trono no es solo es trono firme, no solo es trono de gracia, no es solo es un trono que tiene el control, sino es un trono de justicia. El que se sienta allí es un juez justo. Y todo lo que pasa nos ayuda a bien. Dios es justo. Pero también es un trono glorioso a lo largo de la palabra del Señor. Porque cuando usted va a mirar las profecías del libro de Isaías, capítulo 6, el libro de Ezequiel, que hemos meditado en el capítulo 1, y si va a meditar en el libro de Daniel acerca de este trono, y si va al libro de Apocalipsis y va a contemplar el trono, todo lo que acontece es debajo del trono. Porque al final, todos, hermano mío, vendremos delante del trono a dar la gloria y honra por aquel que está sentado en ese trono alto y sublime, y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un trono glorioso. Cuando nosotros miramos el trono, todo problema, angustia, toda ciudad, toda cosa que nos atemoriza, se disipa. Por eso David está tranquilo. Todos están asustados, pero David está tranquilo. ¿Cómo estar tranquilo, David? Saúl viene, los vecinos te van a entregar, hasta Dios te dijo que no hay salida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a confiar en el Señor. Dios está en el cielo, su santo templo está ahí, está entre nosotros, está aquí, pero también Él sigue en el trono. Pero algo más, hermano, note la palabra del Señor, versículo 4, sus ojos ven y sus examinan, que dice la palabra de Dios, a los hijos de los hombres. Vamos a confiar en el Señor porque sé dónde está. Vamos a confiar en el Señor porque sé lo que Él conoce. No solo mi Dios es omnipresente, sé dónde está, también sé que mi Dios es omnisciente. Yo sé lo que Él conoce. Yo sé que Él conoce muchas cosas que yo no, hablando de su creación, pero lo más importante, yo sé que Él me conoce. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres y los pone a prueba. Esos ojos de fuego de Apocalipsis 1 examinan y prueban todo. El Señor sabe por lo que estoy pasando. Una cosa es que el vecino sepa por lo que yo paso, o los hermanos que amo en el Señor sepan por lo que yo paso. Una cosa es entender por lo que yo paso, pero otra cosa es entender que Dios sabe por lo que yo estoy pasando. Porque no es un conocimiento externo nada más. Yo puedo mirar la situación de alguien afligido y decir, te entiendo, pero no entenderé hasta que pase por sus mismas circunstancias, ni lo conoceré hasta que experimente el dolor, la angustia, lo que está pasando. Nosotros no entendemos esto, pero gracias a Dios estamos bien. ¿Qué pasa si un día el médico te dice, tienes una enfermedad terminal, no hay cura? Hay alguien que sí puede conocer y entender, y es el Señor Jesucristo. Por algo la Biblia dice en Isaías 53, lo califica de varón de dolores, experimentado en quebranto. No solo conoce la situación, entiende la situación y se identifica. Si alguien fue experimentado en todo tipo de dolor, fue Cristo Jesús. Él conoce. Él conoce mi dolor. Puede ser que los demás no, pero Él sí. No solo conoce, no solo se identifica, sino que también mi Señor en su gracia, si Él conoce, puede tener misericordia de mí. Puede hacer algo a mi favor, porque Él conoce. Cada vez que Él miró la desgracia de alguien, fue movido a misericordia. Pregunta a aquel que descendía de Jerusalén a Jericó. El buen samaritano, figura de Cristo, lo miró ahí tirado, golpeado, despojado de todo, casi muerto, y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Cada vez que miró a alguien y probó y conoció su triste realidad, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Él conoce, hermano, por lo que usted pasa. Él conoce su dolor, Él conoce su lágrima, Él conoce su soledad, Él conoce su problema, Él conoce su ansiedad, Él conoce su debilidad, Él conoce su temor, Él conoce lo que pasará incluso con usted después. Él conoce. Mi amado hermano,
Vamos a la palabra de Dios, Salmos 11. Y vamos a acabar. Libro de Salmos, capítulo 11. Vamos a la palabra de Dios en el versículo 5. ¿Cuál es el plan, David? ¿Cuál es el plan? En primer lugar, David dijo, vamos a confiar en el Señor. Así nos fortalecemos si los fundamentos son destruidos. En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer, David? La Biblia dice, Jehová prueba al justo. No solo voy a confiar en el Señor, sino en segundo lugar, voy a someterme al Señor. Hermano mío, esta es una lección que cuesta aprender. Voy a someterme al Señor. Jehová prueba al justo. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de sus hijos. Y el plan y el propósito del Señor siempre ha sido hacernos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Libro de Romanos 8, versículo 28, versículo 29. Es el plan de nuestro Dios. Ese es el propósito del Señor. Ese también debe ser nuestro más grande propósito. Desde el principio Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. El hombre pecó. El segundo Adán llegó, Cristo Jesús, para que nosotros ahora volvamos a ser a la imagen del Señor, conforme a su semejanza. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la gloria del Señor en nuestras vidas, que Cristo more en nosotros. Es el plan. Dios quiere conformarnos a su imagen y a la semejanza de su Hijo amado. Es el plan, es el plan, es el propósito. Pero para hacerlo es necesario pasar por este tiempo. Jehová prueba al justo. El propósito de la aflicción, el propósito de la prueba es este: sacar la inmundicia de nuestra vida y hacernos semejante a su Hijo amado. Mire la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, en el versículo 29. Porque a los que versículo 27, ya. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu. Note la Biblia. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos a los que aman a Dios, por eso todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Esto viene de atrás, desde antes de la creación del mundo. Dios nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, si yo me enfermo de algo terrible, yo debo dar gracias a Dios porque me está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. Si enfrento una desgracia aparentemente en mi vida, yo debo dar gracias a Dios porque esto es para bien, porque me está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. Es el propósito de las pruebas. Miren la palabra de Dios, el libro de Malaquías, capítulo 3. En el versículo 3 dice, hablando de Cristo, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afirmará como a oro y a plata, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hay una sola forma de afinar el oro y la plata. Hay una sola forma de quitar la escoria del oro y la plata, y es en el fuego. Cuando pone los metales en el fuego, como el oro y la plata, lo que va a perecer son todas las otras cosas, escoria, que no sirve, hasta que quede solo el oro y la plata en su estado más puro. Una vez pregunté a alguien conocido en esto, que trabajaba artesanalmente con la plata, ¿y cómo sabes que la plata está sin impureza? Él dijo, es bien sencillo. Sí, hay instrumentos de medición, pero artesanalmente dijo, este es el mejor método. Saca la plata, y si tu rostro se ve mejor reflejado que un espejo, está listo. Es el propósito. El Señor mete a sus hijos en el horno de la prueba. Es necesario, Pedro dijo que nuestra fe sea puesta a prueba, en 1 Pedro. Y cuando Él contempla que las escorias se han ido quitando y ve su rostro reflejado en nuestras vidas, es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Hermano, debemos entender que es necesario pasar por aguas así, por enfermedad, por angustia, por persecución, por este tipo de circunstancias que nos afligen, porque hay lecciones que solamente se pueden aprender en el fuego de la prueba, en medio de la cueva, o cuando todo el fundamento ha sido destruido. Cuando yo examinaba un poco la vida de este hombre llamado Elías,
aprendió lecciones especiales en los días de prueba. Cuando él fue y del rey, diciendo ya Dios dio gran victoria cuando mató a todos esos profetas de Baal y dijo, ahora sí, todo el pueblo se entregará al Señor. Iba delante del carro de este hombre Acab, y cuando llegó la reina que estaba ahí, Jezabel, dijo, no, le mandó una carta y dijo, tú vas a morir mañana. Inmediatamente el hombre escapó, corrió de la carta de aquella mujer y se refugió en una cueva, lamentando lo que está pasando. Pero es en momentos así donde uno aprende ciertas lecciones. Y hay lecciones que solamente se aprenden, hermano mío, en la prueba, mientras el Señor nos pone ahí. Por ejemplo, en medio de la prueba, hermano, nosotros podemos volver a la palabra del Señor. Amén. Recién podemos confiar en la palabra del Señor. Recién podemos meditar de veras en la palabra del Señor. En los momentos de prueba es cuando muchos fueron desafiados de verdad con el Señor, para que estos aprendan a servir verdaderamente a Dios. Es el momento de la cueva donde de veras aprendemos que Dios está junto a nosotros. Es en el momento de la aflicción, de la enfermedad, de la angustia, cuando vemos la realidad de la presencia de nuestro Dios. Es en el momento de la aflicción, es el momento de la prueba, cuando nosotros finalmente morimos para nuestras vidas. Nos negamos a nosotros mismos, reconocemos que somos pecadores y buscamos arreglar cuentas con nuestro Dios. Y hay otras tantas lecciones que uno solamente puede aprender en la prueba, cuando el Señor va quitando la inmundicia y nos afina como oro y plata. Mi amado hermano, permíteme leer una porción de las Escrituras en el libro de Job. Vamos rápidamente, hermano, a la palabra del Señor. Ya voy a terminar. Vamos al libro de Job y capítulo 23, verso 10. Ya acabamos. Job 23, 10. Esto me animó mucho en los días de mi debilidad. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Es el plan. Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Vamos a la palabra de Dios y acabamos. Libro de Salmos capítulo 11, versos 6 y 7. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. Porque Jehová es justo, ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este es el plan. Así nos fortalecemos en el Señor. Lo primero, vamos a confiar en el Señor. Lo segundo, la segunda lección, vamos a someternos al plan de Dios. Vamos a someternos al Señor, a sus propósitos. Es necesario pasar por la prueba. Dios me hace a la imagen de Cristo Jesús. Es necesario, es necesario. Pero en tercer lugar, vamos a andar en el Señor. No solo vamos a confiar en el Señor, no solo vamos a someternos al Señor, pero vamos a andar en el Señor. Mire la palabra de Dios, verso 7, porque Jehová es justo, ama la justicia. El hombre recto, dice la palabra de Dios, mirará su rostro. ¿Cuál es el plan, David? Dijo, mire, el Señor nos probará y es necesario pasar por estas aguas, pero debemos entender algo, dice David. Así también es necesario andar delante del Señor de manera correcta. El libro de Salmos capítulo 11, verso 2, al final dice, a los rectos de corazón. David está buscando ser algo delante de su Señor. No va a ser un hombre lleno de temor. No va a ser un hombre que corre despavorido. No va a ser un hombre lleno de depresión. No va a ser un hombre lleno de lágrimas hasta que desfallezca. No, será un hombre que mantendrá algo en su vida. Puede ser que muchos fundamentos se destruyan. Puede ser que hay un grupo lleno de temor. Pero David se mantendrá delante del Señor recto de corazón. Es el plan. Yo voy a andar siempre delante de Dios. Y como se anda delante de Dios, se anda recto de corazón. Se anda con un corazón justo. ¿Y cómo evidenció esto David de manera externa? Versículo 7. Porque Jehová es justo, ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Recto de corazón, pero era un verdadero hombre. Y este hombre mostraba esa hombría porque era recto delante del Señor. Recto. Así que vas a hacer, David. Bueno, vamos a hacer lo que es sencillo. Lo que es justo es lo que vamos a hacer. David, ¿cuál es el plan? Y David dice, este es el plan. Mire, si mañana estamos con fuerza, si mañana todavía respiramos, si mañana todavía tenemos la posibilidad de abrir la palabra de Dios, lo que vamos a hacer, vamos a leer la palabra de Dios. Qué plan tan ridículo. Pero este es el plan.
Si todavía vivimos, vamos a orar. Si todavía vivimos, vamos a ir a la casa del Señor. Si todavía vivimos, vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Si todavía vivimos, vamos a andar en santidad. Si todavía vivimos, vamos a andar en la verdad. Si todavía vivimos, vamos a seguir alabando al Señor y dar gracias al Señor por todo. Y si todavía nosotros vivimos, vamos a seguir amándonos en el Señor. Si todavía nosotros vivimos, vamos a seguir haciendo lo que es correcto. Hermano, hace tanta falta verdaderos hombres del Señor, rectos de corazón, rectos en su vida, rectos delante del Señor, sin hipocresía, sino llenos de integridad, en justicia. ¿Por qué razón harás esto, David? ¡Qué locura! Esa no es la salida. Y David responde, porque Jehová es justo. Porque el Señor es justo. Él es justo. Él prueba al justo, pero sobre los malos hace llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción de cal y de ellos. A nosotros no nos va a ir mal. A ese grupo de impíos le va a ir mal. A esos que están desafiando la voluntad de Dios le va a ir mal. A estos que van a traicionar les va a ir mal. A nosotros no. Aunque aparentemente la amenaza es grande, nosotros nos mantendremos rectos, porque Dios es justo. No solo eso, Él ama la justicia. Ama la justicia. Y no solo eso, el hombre recto mirará su rostro. Hay una bendición especial para el hombre recto. Mirar el rostro en la palabra del Señor es algo interesante. Cuando muchos desean, ojalá que el rostro del Señor sea sobre ti, lo que está diciendo muy bien, no solo está manteniendo una relación estrecha con su Señor, mirará su rostro, sino que tiene el favor del Señor. Hay una bendición especial. Dios nos va a bendecir, no sé cuándo, no sé cómo, pero nos va a bendecir. Este es el plan. Dios no bendice el pecado. Por eso el hombre dice, vamos a hacer lo que es correcto. Vamos a andar en el Señor. En esta última porción de las Escrituras, la palabra del Señor dice, me encanta esta porción de las Escrituras, Job 36, versículo 7, dice, no apartará de los justos sus ojos, antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Salmos 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos 92, 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedra en el Líbano. Mi amado hermano, Isaías 3:10 dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Le irá bien. Hermano, pero estoy enfermo. Hermano, pero estoy débil. Hermano, pero hay problemas económicos, problemas, amenazas. Pero el Señor dice, este es el plan. Sigue haciendo lo que es correcto. Sigue viniendo a la iglesia mientras puedas. Sigue leyendo la palabra de Dios. Sigue orando, sigue dando gracias. Haz lo que es correcto. Porque Dios es justo. Porque Dios ama la justicia. Y Dios bendice de manera especial al que hace lo correcto. Mi amado hermano, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cómo nos fortalecemos? Confiamos en el Señor, nos sometemos al Señor y andamos en el Señor. Es el plan. Así nos fortalecemos. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Hermano Johnny, concluye con el servicio. Ya, hermano, despiértese, ya está haciendo frío otra vez. Se apagó.